noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este debate abierto, nuestro espacio para plantear temas interesantes, para profundizar en todo lo que va pasando en nuestra Argentina, que la verdad es bastante, y por supuesto para compartir y reflexionar sobre las instancias decisivas de nuestro país. Y por supuesto también para contarles todo lo que se viene en materia informativa, porque en este caso, esta semana el reloj político marcó el cambio en el Congreso cuando se terminaron los superpoderes de Javier Milei, aquellos otorgados hace un año a través de la ley Bases y que le permitían al presidente realizar recortes y ajustes y reestructuración sin pedir permiso. Pero antes de guardar la motosierra y antes de que se quede sin batería, se pasó el último gran recorte. Se cerró Vialidad Nacional y con Vialidad otros 20 organismos del Estado. El justificativo, el de siempre, achicar el gasto público. Pero es un recorte muy profundo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las rutas? Son más de 40.000 kilómetros de rutas que hay que mantener y hay que ver ahora cómo continúa la cosa. Obras, por ejemplo, que son fundamentales, y la situación de los trabajadores, cientos de trabajadores que hoy están en el limbo. Y mientras los recortes del Estado se hacen con un bisturí ideológico en Buenos Aires, en las provincias los gobernadores levantan la voz y lo que piden son más fondos para poder cubrir las necesidades de funcionamiento de cada una de sus provincias. De hecho, no es la primera vez que reclaman, pero cada vez de una manera más unida y concentrada. Lo que dicen es que los recortes se hacen en Buenos Aires, pero lo pagan con intereses las provincias. Mientras tanto, el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con Karina Milei, tal vez tratando de buscar ese equilibrio entre el reclamo y la negociación, entre el federalismo y la foto que conviene tener. Y mientras en Argentina se discute, hay reajustes y hay polémica, llega algo que trae bálsamo, y son las vacaciones de invierno que comienzan y que por supuesto por un tiempo los chicos van a dejar guardada la mochila, estarán más tranquilos, con actividades más libres, los papás también un poquito desconectados al menos de las tareas del colegio, porque el frío no se negocia, pero ese recreo, aunque corto y con lo justo, sigue siendo algo sagrado para mantener. De todos estos temas, esta noche vamos a hablar en debate abierto y vamos a comenzar haciendo referencia a la situación de Vialidad Nacional, que claro que preocupa y sorprende, aunque bueno, no sé si tanto, ¿no? Estamos con el director de Vialidad de la provincia, Gonzalo Macedo. Gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Sorprende o no lo que pasó con Vialidad Nacional? Mira, ya se venía hablando desde finales del año pasado con que iba a haber toda una reestructuración, por lo que veníamos escuchando nosotros a través del Consejo Vial Federal, que es una entidad que agrupa a todos los directores provinciales de vialidad de todo el país. Y hay un representante de Vialidad Nacional que forma parte de ese Consejo Vial. Y ya se venían escuchando varias versiones. Viste que al principio del gobierno de Milei asumió otro administrador general de Vialidad Nacional, que era el ingeniero Bértola. Él duró 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Se ve que no debe haber estado muy de acuerdo con las medidas que se estaban por tomar. Entonces renunció y asumió el actual Marcelo Campoy, que por lo que me comenta el ingeniero Casas, que es el jefe del 5º Distrito de Vialidad Nacional, él ya venía viendo una bajada de línea con respecto a que Vialidad Nacional no iba a continuar con la actual estructura, sino que se la iba a reestructurar, y de hecho Sturzenegger el martes habló de eso, de esa nueva reestructuración de Vialidad Nacional, lo cual yo creo que no es que significa que desaparece el nombre, el logo Vialidad Nacional como tal, como fue en su momento la AFIP y ARCA, suponete, pero lo que va a pasar a ser es que son 3 estructuras en que se va a dividir Vialidad Nacional. Convengamos, ¿vale?, que de todas formas el trabajo que viene haciendo Vialidad Nacional es muy pobre en los últimos, yo te diría, 20 años. La infraestructura vial nacional viene deteriorada ya desde hace mucho tiempo. Yo vengo del sector privado, estoy desde la primera gestión del gobernador Gustavo Sáenz, pero yo trabajo en toda la provincia, tenía obras en la provincia
Y las rutas están en mal estado, pero desde hace muchísimo tiempo. La ruta Rosario Frontera-Metán, apodada la Ruta de la Muerte, está mal desde hace 15 años. O sea, esto no es nuevo. La inversión que está haciendo la Nación en la red nacional en todo el país es bajísima, pero vos ves una diferencia en lo que es Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. En esa zona no está tan mal la red. O sea, ahí es un gobierno, y este también lo está demostrando, que como todos los demás, no es federal, todo se concentra en el centro del país, en la pampa húmeda, donde está bien, donde están los votos y se genera la mayor productividad y el PBI y todas esas cosas que escuchamos, pero en los ciudadanos argentinos aportamos con nuestro impuesto a los combustibles, por ejemplo, con nuestro aporte, para que ese fondo, que está mal utilizado, y es por eso que los gobernadores ahora se estaban juntando para redistribuir ese impuesto a los combustibles, porque la mayoría de esa gran masa de recursos que genera el impuesto a los combustibles no se está destinando al fin por el cual había sido creado, que era el mantenimiento de la red vial, tanto provinciales como nacionales. Gonzalo, ¿y esto puede repercutir directamente en Salta? ¿Lo afecta de alguna manera a la provincia? En cuanto a las rutas nacionales, yo hablé con el ingeniero Casas ayer martes 9 de julio, y él me dice que no, que todos los convenios que firmó el gobernador Gustavo Sáenz con Nación y que se plasmaron en ese pacto de mayo, ¿te acordás del año pasado? Siguen vigentes. Los contratos habrá que modificar la palabra Vialidad Nacional por Agencia de Control de Concesiones, como se le puso ahora este nombre, pero todos esos convenios siguen vigentes. De hecho, tienen imputación presupuestaria en Vialidad Nacional para esas obras. Lo que pasa que ahora esta nueva estructura de vialidad pasa a depender del Ministerio de Economía. Antes dependía del Ministerio de Infraestructura, ahora depende del Ministerio de Economía. O sea que va a ser el ministro Caputo el que va a manejar esos fondos, y van a decidir, me imagino, con cada uno de los gobernadores cuáles son las rutas que siguen en vigencia por ese pacto que se había firmado el año pasado. ¿Y para la provincia es más fácil negociar ahí? Yo creo que sí, va a ser más fácil, pero de todas maneras acá vale lo que hay que reestructurar, lo que hay que replantear nuevamente, es todo el sistema de infraestructura vial del país. Todos los caminos son la primera infraestructura que tiene que estar en buen estado y que tiene que ser mantenida. Lo que pasa es que pasaron tantos años de que no se hizo mantenimiento, que ahora prácticamente la ruta la tenés que hacer de nuevo y gastás 5 veces más. Cuando vos mantenés una ruta, le haces mantenimiento cada 3, 4, 5 años según el tipo de pavimento que se haga, la repavimentás, la reciclás, le haces carpetas por arriba, la sellás, la mantenés, la ruta dura mucho más años. Acá, ¿qué pasa? Hacemos pavimentos, hacemos asfaltos, y como no la tocamos durante 10 años, 15 años, como pasó en la ruta 23 Rosario Lerma Cerrillo, que pasaron 20 años sin hacerle ningún tipo de carpeta, ni reciclado, ni nada, cuando la vamos a hacer, la tenemos que hacer prácticamente de nuevo. Lo mismo la 28 acá desde Salta San Lorenzo. Vos fíjate que la tuvimos que levantar hasta 1,5 metros abajo, hacer paquete estructural nuevo, subbase, carpetas, todo, porque ya el deterioro era tan grande, ya había entrado tanta humedad por las fisuras que tenía durante tantos años y la deformación permanente que tenía, que hubo que hacerla de nuevo. Entonces el gasto se triplica o cuatriplica. Tenemos que hacer un replanteo total de la red vial, tanto nacional como provincial, y destinar los fondos que se generan a través del impuesto a los combustibles. Hoy ese impuesto, esa gran masa de dinero, como te decía hace rato, se está destinando al IPB, al Fondo Fiduciario de Energía Eléctrica, al Fondo Fiduciario de Recursos Hídricos, al ANSE. O sea, de ahí se sacó plata para un montón de otras cuestiones que no eran el fin original que había sido cuando se generó esa ley. Pero, ingeniero, pensaba, ¿no? ¿Qué desmanejo, qué descontrol de tantos años que hoy nos lleva a la situación en la que estamos, y qué incertidumbre tenemos hoy? Porque, por ejemplo, hay obras o rutas que no sabemos si la Nación se va a hacer cargo, la provincia puede hacerse cargo, porque esto de licitar ruta, no todas las rutas se pueden licitar. ¿O sí? O sea, vos te referías a concesionarlas bajo peaje. Hay empresas que no van a estar interesadas. Claramente, y de hecho el gobierno dice que hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Sí. Y van a licitar ellos para concesionarlas a privados 9.500. O sea,
ponele 10.000 kilómetros que van a pasar a manos privadas, van a cobrar peaje, todo, porque son rutas donde transita el 80% de los vehículos pesados y livianos del país. Podés ahí concesionarla porque tienen un volumen grande que te permite generar un peaje acorde a la situación económica, pero las otras 30.000 kilómetros de ruta, ¿qué haces con eso? O sea, lo tenés que seguir manteniendo. Y acá en Salta, por ejemplo, ¿cómo es la situación? Y bueno, acá tenemos 3.000 kilómetros de rutas nacionales, de las cuales solamente 500 podés licitar para concesionarla a un privado. El resto, ¿qué va a pasar con la 68 a Cafayate, la 51 a Sico, la 81, la 68 Tartagal Tonono, la 16 tan importante que va desde la 34 hasta el límite con Chaco. O sea, son rutas muy importantes, y la 34 Norte, porque hablamos de Rosario Frontera Metam, pero la 34 desde Urundel hacia Tartagal también está destruida. O sea, ¿y la provincia se puede hacer cargo de todas esas? No, bajo ningún punto de vista, porque si nosotros no podemos hoy hacernos cargo de la red provincial, apenitas podemos complementar con el 50% de las redes provinciales de los caminos que son de tierra. Eso es otro tema. Tenemos de 10.000 kilómetros de rutas provinciales entre las primarias, secundarias y las comunales, huellas mineras, que se hace cargo igual Vialidad, tenemos 10.000 kilómetros. Solamente 970 están pavimentadas, o sea, el 10%, es bajísimo el porcentaje. Deberíamos tener mínimo el 30% de la ruta pavimentada, o sea, tendríamos que pavimentar 2.000 kilómetros más para tener una provincia que quiere iniciar un proceso de desarrollo sostenido, constante, mejorar en turismo, en agroindustria, en minería. Hoy todos los gastos de logística son brutales a raíz de la deficiencia que tenemos en la estructura vial. Y nuestros gobernantes y el presidente, porque tampoco es que le vamos a echar la culpa ahora a este gobierno por el estado de las rutas, esto viene de hace 30 años. Pero es un abandono sistemático por parte, no hay una visión estadista por parte de los gobernantes de la Argentina con respecto a una infraestructura fundamental, porque la infraestructura vale, vos para llevar energía a un pueblo, primero tenés que tener el camino. Para llevar agua tenés que llevar el camino. Para llevar un gasoducto va al costo del camino, el tren va al costo del camino, para construir la vía del tren va por el costo del camino y vas construyendo el tren. O sea, todo parte de un camino, desde la época de los romanos, ¿me entendés? O sea, no inventamos nada nuevo, nosotros tenés que tener el camino en condiciones, pero si hoy llevar un producto a la Puna te sale 2 o 3 veces más que en Catamarca o en San Juan porque tienen una mejor infraestructura en la zona cordillerana, a nosotros nos sale 3 veces más caro un flete. Y por ejemplo en Anta, donde está la mayor cantidad de productores agroganaderos de la provincia, salir por la Juana Zurduy de tierra, que tiene 80 kilómetros y que en verano o cuando llueve es impasable, imagínate lo que le genera eso a los transportistas. Entonces, tenemos que de una vez por todas hacer una política de Estado donde todos nos pongamos por atrás de esto que es la infraestructura vial para mejorar los caminos. Y además porque ya se va a empezar a morir gente en accidentes. Ya está tan mal la red vial que esto ya va en contra también de eso, de la seguridad misma. Cada vez que salimos a la ruta, nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, es arriesgarse a un accidente. Ingeniero, ¿y por qué siempre la obra pública se asocia con la corrupción? Bueno, esa es otra que yo escuchaba, que decían que porque vialidad es sinónimo de corrupción y que por eso la cierran. O sea, yo entiendo que fue un caso puntual en la provincia de Santa Cruz, donde sí se manejó una cuestión, una asociación ilícita para saquear al Estado. Eso a mí yo lo veo, se ve que es así, pero eso no puede englobar a toda la vialidad nacional por una cuestión así. Puede haber corrupción, creo que hay en todos los ámbitos donde puede haber obra, puede haber también corrupción, pero no solamente, por eso no va a cerrar. Si no, el día de mañana encontrar gendarme contrabandeando droga, no va a cerrar gendarmería. ¿Me entendés? No va a cerrar la policía vial de control porque ha descubierto que a 4 oficiales los coimeaban ¿me entendés? Por eso no va a cerrar la policía vial de la provincia, pero por eso te digo, tenemos que buscar la manera de destrabar esto, y los gobernadores son los que están ahora tratando el tema, porque ya vieron que vos querés tener un país en desarrollo
porque todo lo que está haciendo hasta ahora el gobierno con respecto a la inflación, el déficit cero, está todo bien, pero ¿cómo hacemos para empezar a desarrollarnos como país, a generar más divisas, a multiplicar el Producto Bruto, si no tenemos rutas competitivas, si no tenemos medios de comunicación, el tren, la comunicación virtual, o sea, todo lo que es fibra óptica? Tenemos que empezar a desarrollarnos como un país que quiere mejorar, que quiere avanzar, pero no solamente manteniendo el dólar planchado, el déficit cero. Está todo bien eso, pero ¿y ahora cómo empezamos a generar divisas para el país? No va a venir un inversor, vale, acá a la Argentina, si tiene la ruta despedazada. Lógico. No va a venir. Lógico. Y Gonzalo, ¿usted cree que entonces con esta reestructuración hay un diálogo abierto? ¿Se Sí. puede gestionar algo más? Sí, lo que hay que transmitirle también un poco de tranquilidad a los empleados viales, sobre todo de Vialidad Nacional, porque esos 30.000 kilómetros que hablábamos, que quedan todavía, que no se los puede concesionar porque no dan los números. Nadie va a venir a querer privatizar o invertir en pavimentar la ruta 51 o la 68 o no sé cuál, la 16, porque no dan los volúmenes de autos entonces nadie va a venir a invertir. A esa ruta la va a tener que seguir manteniendo los campamentos de Vialidad Nacional que están en Salta, con sus empleados, con su maquinaria, con sus técnicos, así que puede haber una reestructuración interna de vialidad a nivel interno, burocrático, administrativo, pero se va a tener que seguir haciendo cargo Vialidad Nacional, y para eso tiene también la coparticipación de los fondos que le van a Vialidad Nacional por el impuesto a los combustibles. Claro. Las obras que se están ejecutando, que son de la Nación, se van a Siguen, seguir haciendo. Por siguen. ejemplo, Puente Vaquero, ¿se va a Exactamente, sigue. El contrato se figurará, en vez de figurar Vialidad Nacional, figurará ahora Agencia de Concesiones Viales, de Control de Concesiones, tendrá un nuevo nombre, pero esa ruta sigue. De hecho tiene imputación presupuestaria, al gobernador se lo confirmó Caputo, Franco, hace un tiempo que estuvo allá en Buenos Aires, y el ingeniero Casas me confirmó lo mismo, que tanto la ruta Rosario, la frontera Metam, que ya está licitada, iniciada, Vaqueros, los dos tramos de la 51, que también ya tenían adjudicación y avance, se mantienen. Bien. O sea, capaz que obras nuevas no hay previstas en el próximo tiempo, pero sí o sí, como te decía, si no tenemos una infraestructura vial acorde en toda la Argentina y en las provincias sobre todo, no va a haber forma de que las provincias se desarrollen. Este gobierno es un gobierno muy centralista, todo se va para la zona central del país y está dejando todo el resto de las provincias donde están las mayores riquezas que tiene el país, ¿cómo la va a hacer para explotar? Porque tenemos esa riqueza, pero somos un país pobre. Gracias, ingeniero, por haber venido. Favor, es muy gracias amable. A vos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Después vamos a hablar un poquito de deporte porque estamos en vacaciones de invierno y entre tantas cosas también hay propuestas deportivas. Ya venimos. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de nivel vida. Nunca se sabe. 0800-555-NIVEL. www.nivelseguros.com.ar. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1.000.000 de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. SIM Servicios SRL. Limpieza y mantenimiento de edificios, finales de obra, instituciones públicas y privadas, oficinas. También realizamos lavado de alfombras y limpieza de pisos de parquet. Teléfono 0387-422-2907. SIM Servicios SRL.
El nuevo mercado ya está funcionando. El Mercado San Miguel comienza a reconstruirse y mientras avanzan las obras, nos mudamos a un nuevo espacio. Pasaje Miramar 433, entre Córdoba y Buenos Aires. Más de 2.500 metros cuadrados, techados, cómodos y seguros, con todos los servicios para que vos compres tranquilo y nosotros trabajemos mejor. Ahora también abrimos los domingos por la tarde. El mercado sigue. Te esperamos en este nuevo espacio, con las puertas abiertas de siempre. En este debate abierto queremos hablar un poquito de deportes, hablar de todas las actividades, de todo lo que se está haciendo en esta materia, porque es mucho. Y estoy junto al secretario de Deportes, Ignacio García Bes. Gracias por venir. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, bien. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. ¿Cuenta regresiva para la llegada de los Pumas, Nacho? Sí, eso es lo más urgente, digamos, lo que tenemos que atender ahora. El sábado 19 a las 16:40 comienza el partido, obviamente con todo el protocolo previo y demás. Los Pumas llegan unos días antes, lo mismo que sus rivales, el seleccionado de Uruguay, denominado Los Teros. Y bueno, nos vamos a abocar con el equipo, tanto de la Secretaría como todo el Ministerio de Turismo, de recibirlos de la mejor manera y que su llegada no solamente sea el encuentro, el partido, que el momento más importante sin duda, pero que también nos dejen algo desde lo deportivo y desde lo social. ¿Eso qué representa para Salta que vengan los Pumas? Bueno, mucho movimiento, desde lo turístico, movimiento del turismo interno, de las provincias vecinas, de otras provincias no tan cercanas que aprovechan los clubes para hacer sus encuentros de jugadores infantiles y demás, sus competencias durante ese fin de semana. Y esos chicos vienen con sus familiares, con sus entrenadores, también son parte del público que va a presenciar los Pumas. Aparte, dentro del marco de la organización de este partido, unas horas antes, al mediodía de ese sábado, vamos a tener un partido entre el seleccionado de Salta, los Mayoatos, y el seleccionado de Paraguay, que viene justamente aprovechando este vuelo directo que tenemos con Asunción, viene a disputar ese partido preliminar que no se va, por razones de organización, no se puede realizar en el Martí Arenas, se realiza en la cancha del Jockey. Y bueno, agrega un condimento más a esta venida de los Pumas. ¿Por qué eligen los Pumas Salta y no otra provincia del norte? Yo creo que por la infraestructura. No es la primera vez. No, y hacía 3 años que no venían por distintos motivos. Siempre nos han elegido. Creo que en primera medida por cómo se los trata aquí en Salta, porque tenemos una infraestructura adecuada para hacerla, porque no es solamente el estadio para jugar, es tener en cuenta los estadios alternativos para entrenamiento, la hotelería, las comodidades que se pueden brindar, por ejemplo, respecto de los gimnasios para que entrenen en los días previos. Es mucho lo que brinda Salta, pero yo pienso siempre en la calidez de los salteños, en la bienvenida que le damos tanto como personas comunes a cualquier ser humano que viene como turista a Salta, lo tratamos bien, más tratándose de una delegación internacional de élite como son los Pumas, pero también pongo el foco en la organización de la Unión del Rugby de Salta, que está haciendo bien las cosas y que tiene un peso específico como para poder convocarlos. ¿Sabes de qué me gustaría que hablemos del Plan Meta? Porque me parece una idea genial. Y bien, pienso, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué necesidades vieron que había en la sociedad para hacer un plan así? Bueno, esto viene de arriba hacia abajo, es un diagnóstico que realiza el gobernador y todo su equipo, pero principalmente el que pone el foco en el Plan Meta es el gobernador. Advierte, después nosotros estamos desde diciembre con la gestión. Nosotros advertimos que había ciertas demandas muy particulares de cada región de la provincia, pero también hay demandas comunes. Hay una franja entre los 14 y los 18 años, tanto varones como mujeres, que están ávidos de tener una atención en ese sentido, la práctica deportiva, que sea gratuita, que sea cercana, que el Estado les pueda dar esa facilidad.
hay una gran tendencia por el momento y porque suele pasar así a lo largo de la historia, hacia desprenderse de lo que es el Estado, pero para mí hay cosas que pueden estar bien hechas en ese sentido, pero lo que es acompañar al adolescente desde el marco de las políticas públicas, sobre todo con lo que es el deporte, para mí es vital, de toda sociedad que se precie y que quiera un desarrollo para que esos jóvenes tengan su máximo potencial y que sean adultos sanos y productivos, ¿no? para la sociedad. Por lo tanto, Meta está enfocado ahí, va a tener una gran amplitud, va a tener una gran interacción y articulación con otras partes de nuestro gobierno. Ustedes van a trabajar en los clubes, ¿no es cierto? Vamos a trabajar también a través de los clubes. Los clubes son sociedades intermedias que son fundamentales para capitalizar a la familia, a los jóvenes. Que no se le estaba dando mucha atención. Entendemos que es el momento para hacerlo. Entendemos que es el momento para hacerlo. Hay una gran inversión, que no solamente es dinero, es tiempo, es personal, es capacitación, es competencia. Es el inicio de algo que yo entiendo como una política de Estado, una política pública. Para ello tiene que haber dos ejes fundamentales. Uno es que el deporte atraviese la vida de las personas y no sea un mero complemento, algo que si puedo lo hago y si no, no. Tiene que estar comprendido en eso, porque el deporte es preventivo en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, en cuanto a desarrollo social. Hay un montón de áreas que tienen un gran beneficio si se ven impregnadas por el deporte. Y también entendemos que otro de los ejes fundamentales es la duración en el tiempo. Si hay una política que atraviese los gobiernos, que atraviesen las gestiones como la mía, yo entiendo que esto se inicia en mi gestión, pero tiene que seguir después, porque si no, no tiene sentido. Lo que uno siembra tiene que seguir continuado por otra gente, por otros funcionarios, y eso es lo que se transforma en una política pública. Yo daba como ejemplo el tema del turismo en Salta. Está muy desarrollado y más allá de la coyuntura que ahora hace difícil, sobre todo el turismo internacional, pero tiene un cierto armado y una cierta política pública que ha perdurado a través del tiempo y ha trascendido todos los gobiernos. Entonces, eso le permite seguir creciendo, seguir ahondando sus programas y hacer de esto algo que sea realmente productivo. Si con el deporte logramos sembrar esa semilla, pero ya comenzar a ver el crecimiento de esa plantita que justamente estamos sembrando ahora, creo que va a ser muy positivo para la sociedad y sobre todo trabajarlo en quienes hoy son niños, para que cambien su mentalidad. Salta es una provincia riquísima, tiene un montón de cosas lindas. Dentro de esas cosas positivas yo veo, por ejemplo, que es tierra de cantores, de poetas, de folclore, pero esa cultura poética y folclórica y musical es una cosa, y la política y la cultura deportiva es otra. Estamos muy atrás respecto de otras regiones en ese sentido, y eso es lo que queremos empezar a cultivar en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Por supuesto, no es mágico, no es algo que uno dice, bueno, invierto acá y mañana tengo los resultados. Es algo que tiene que ir y atravesar varias generaciones para que sea realmente el cambio que queremos. Bueno, pero sí era también un reclamo social, ¿no? Porque muchas veces vemos grupos de chicos que tienen que participar en eventos, en competencias en otros lugares, y tienen que hacer rifas y las reman para poder llegar. ¿También está como dentro de política empezar a gestionar esos fondos, ayudarlos en eso? Sí, está todo contemplado, son 4 ejes. Uno es el desarrollo de los clubes. En esto también tenemos que ser claros. Antes la Nación, el Gobierno Nacional, ayudaba a los clubes a través de un programa que el último nombre que tuvo era Clubes en Obra, mediante los cuales se facilitaban fondos a los clubes que estuvieran en regla para poder realizar obras de infraestructura. Eso desapareció. La solución que da la provincia es propia, es una solución que generamos desde el Gobierno provincial, y que justamente direccionados por esta visión del gobernador vamos a darle soluciones a los clubes desde su infraestructura y otros quehaceres que tiene la vida diaria de estas instituciones, y a los municipios a través de la mejora de playones y de complejos deportivos para que puedan ser mucho más útiles y más funcionales a la comunidad. Un tercer eje es las competencias, que vamos a alargar
con deportes que podamos aprovechar en esos playones y en esos complejos, por ejemplo, fútbol 5 masculino y femenino, está la Copa Güemes, la Copa Macacha, que van a empezar dentro de poco. Eso para este segmento que te decía, de 13, 14 años hasta 18, porque antes que eso, de los 12 para abajo, tenemos los Juegos Evita, los Juegos Cebollitas, ya hay programas que contienen a estos niños, pero en esa franja que te mencionaba antes está la necesidad de poner el ojo y que es fundamental. Y por último está el eje del mérito deportivo, que encierra también otro segmento que es el de proyectos especiales. Y allí vamos a ayudar a deportistas, tanto de manera individual o colectiva, que tengan requerimientos para hacer ciertos tipos de viajes. No vamos a poder atender a todas las demandas, trataremos de darle prioridad, cierta objetividad en el análisis de esto, no ayudar a que sea más amigo, más cercano o que venga recomendado por tal o cual, sino que haya en una beca cierta objetividad en la entrega de la beca y después en la evaluación de las acciones de ese deportista para revisar si realmente merece tener la beca, si merece ser potenciado o no, si merece que esa beca vaya para otro lado, ¿no? Nacho, ¿y el tema del polo, cómo va? Y el polo deportivo es la gran obra de infraestructura central que no tendría sentido si no estuviera todo el entorno atendido, porque quienes van a poblar ese polo deportivo son justamente aquellos que practican deporte en los lugares más recónditos de la provincia, en nuestras barriadas, que después de esa base de la pirámide deportiva, el deporte social después se convierte en deporte federado y más adelante, con buena alimentación, con buenas políticas deportivas, con buen desarrollo y buena inversión, podemos llegar a generar atletas de élite que después son el espejo para el deporte social. Bueno, ese polo deportivo está planificado desde hace un tiempo, ahora está en un proceso de licitación. Eso es algo formal, burocrático, que se hace para que justamente sean lo más transparente posible estos procesos. Y nosotros estamos a la espera de que haya una empresa que sea la ganadora, que se haga cargo de la licitación, dialogar con ellos para ver cómo va a ser el diagrama de obras y qué cosas vamos a poder seguir ocupando y cuáles no, en pos de desarrollar nuestra gestión lo más prolijamente posible sin entorpecer el desarrollo deportivo de los jóvenes salteños y buscando lugares opcionales hasta que se termine la obra. Por lo tanto es bastante ardua la tarea, pero la estamos desarrollando. Pero se está trabajando de manera integral, que eso es lo importante, tratando de abarcar los distintos frentes. Sí, hay que hacer todo al mismo tiempo. Yo celebro que el gobernador haya puesto el foco en el deporte, por lo que te decía previamente. Quien tiene una familia, tiene hijos, nietos, sabe que un hijo, un nieto contenido es alguien que le va a quitar problemas a futuro y que va a tener propósitos sanos en su vida. Y también está el otro extremo, ¿no? Que es el adulto mayor que tiene otra calidad de vida si a su vida la atraviesa el deporte. Bueno, tienen un encuentro ahora. Tenemos un encuentro, ¿no? Sí, veo que está muy al tanto de todo. En septiembre, los primeros días de septiembre, va a ser la primera vez que Salta reciba este encuentro nacional de adultos mayores. Son 4 o 5 días, se desarrolla todo en el marco de la capital, con toda la infraestructura nuestra. Vienen de todas las provincias del país, son delegaciones de 55 atletas, con sus profesores, con sus entrenadores, dirigentes, guías, así que también es un lindo movimiento, no solo deportivo, sino también turístico para la provincia. Gracias, Ignacio, por haber venido. Bueno, a vos, Valeria, muchas Muy gracias amable. por todo. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos. Express Virtual, la nueva app para clientes de Express Telecomunicaciones. Todo en un mismo lugar. Crea tu usuario en Oficina Virtual y accede a la app, disponible en App Store y Google Play. Accede a tus facturas, consulta el estado de tu cuenta y realiza un pago en línea. Mejora tu experiencia. Suma nuevos servicios, solicita Packs Plus y aumenta tu entretenimiento. Realiza tus consultas. Podés gestionar diferentes trámites y hacer el seguimiento de los mismos. Cuenta Now Express. Activa tu usuario, cambia la contraseña y accede a la app.
Express Virtual, disponible en App Store y Google Play. Cartonazo, cartonazo, cartonazo. Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. Alerta, monóxido de carbono. Este invierno, prevengamos las intoxicaciones. Seguí estas recomendaciones. La llama del calefactor, calefón y cocina deben ser de color azul. Mantén los ambientes ventilados. Apagá las estufas antes de dormir o si salís de casa. No uses el horno para calefaccionar. Nunca duermas con braseros encendidos. Si sentís somnolencia, dolor de cabeza intenso, mareos y vómitos, llama al 911 o acudí al hospital o centro de salud más cercano. Gobierno de Salta. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Seguimos en este debate abierto y hoy nos interesaba hablar sobre el discurso presidencial, lo que está pasando no solamente con el presidente, sino también en la política en general, y esta nueva forma de hablarnos, ¿no? De relacionarnos a través de la agresividad, la violencia, tal vez producto de las redes, no sé, esto nos va a explicar Gustavo Iovino, periodista, quien nos viene a ayudar hoy a tratar de entender un poquito este tema. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Valeria? Gracias. Bueno, yo pensaba, ¿no? Me parece que en el discurso de Milei hay dos aspectos característicos actuales. Uno es el tema de la agresividad y el otro, esta especie de relación con las religiones, ¿no? Y el de la agresividad específicamente, ¿crees que viene de las redes, que es ahí donde se puede decir de todo bajo el anonimato? ¿Por qué crees que toma ese discurso la política? No, esto viene en escala, viene escalando, esto no es nuevo. Si nosotros revisamos años anteriores, gobiernos anteriores, periodos anteriores, empiezan a producirse ciertos fenómenos que sí, ahora toman otra dimensión. Eso por un lado, internamente. Ahora, internacionalmente, esto está también presente en muchas otras realidades y que tienen que ver un poco también con algo que se hace adrede, a propósito, forma parte de una estrategia que está basada en algo que vos decís, que involucra a las redes sociales, que es esta explosión tecnológica que se ha producido a través del desarrollo de Internet, el surgimiento de distintos nuevos canales de comunicación. Antes la comunicación estaba en una menor cantidad de canales, en lo que se llama la comunicación tradicional, lo que efectúa Internet, primero con la web 2.0, después con el desarrollo de las redes sociales, es que surge una nueva figura que es el prosumidor. Muchos pasamos a ser productores y consumidores. Antes teníamos muy pocos productores y muchísimos consumidores. Esa era la comunicación de masas. Sí.
Ahora tenemos, no es que todos, exactamente todos seamos productores, pero hay una gran cantidad de productores para muchos usuarios o consumidores que además se fragmentan. Y se fragmentan de una manera bastante compleja, ¿no? Porque vos tenés usuarios que coinciden con otros usuarios en poder leer o ver determinados canales y en otras cosas son completamente distintos. Pero en el caso de los emisores, los nuevos emisores, vos tenés un problema. Esto forma parte de lo que se llama la economía política de la comunicación. Y es un problema de números. Para que tu proyecto pueda funcionar, pueda ser rentable, etcétera, 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 vos lo que necesitas es público. Sí. Entonces, ¿cómo conseguís el público? El público, lo que se descubre, que la mejor técnica para obtenerlo son técnicas agresivas, que van desde mentir, insultar, maltratar, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que especialmente en la política son manejadas, dominadas, estudiadas, trabajadas por determinados sectores políticos. Que esto ya alguna vez lo hablamos, está expresado, analizado en una primera obra que son Los Ingenieros del Caos, de un autor italiano, francés, suizo, que fue asesor de uno de los jefes de gobierno italianos y que ya desde adentro de ese gobierno él iba viendo qué pasaba con un movimiento que surgía, que exactamente no era de la derecha, como decimos ahora, sino de la izquierda, que era 5 estrellas, pero que después tomaba o era tomado por los sectores de derecha. Y que tiene que ver con algo en esta economía política que se llama la economía de la atención. ¿Qué tiene que lograr esos nuevos canales, esos nuevos emisores, para poder tener cierto nivel de público que les cierre todos los números? Llamar la atención. ¿Cómo se llama la atención? Con este tipo de técnicas. ¿Qué ocurre en la política? Ocurre eso también. Es llamar la atención a través de estas técnicas, llegar a lograr identificación de determinados públicos y además en un contexto abonado por un gran descontento de la población respecto a su estado de situación, a raíz de diversas y consecutivas crisis económicas que se van produciendo en distintos lugares del mundo y en general en esta cuestión también de la globalización que impacta, que también llega, ¿no?, digamos, a impactar en el mundo entero. Bueno, ¿no? Milei entra en el ruedo político a través de esto, justamente. La figura disruptiva de él es por ese discurso. Que además se lo hace a propósito y además que él lo reconoce de lo que él considera un gran maestro, que fue Mauro Viale. Yo recuerdo las actividades académicas que hacíamos en distintas universidades en la década del 90, el tema de debate eran los programas de Mauro Viale. Sí. Y vos lo que pensás es decir, bueno, Mauro Viale consigue su objetivo, que los demás hablen de él, bien o mal, pero que hablen. ¿Y al político le conviene lo mismo, Gustavo? Sí. ¿Bien o mal lo mismo? Exactamente, exactamente. ¿Escuchamos? Porque al sumar críticos, mantiene vigencia. ¿Y qué lográs además? Lográs que por tu canal de comunicación no solamente vos estés presente, sino que empezás a estar presente en un montón de canales de comunicación. Los que están más cerca tuyo y los que están más lejos tuyo. Es decir, le abrís el juego, le seguís el juego. Por eso yo sostenía durante todo el 2023 que en esa elección, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, en esos momentos, le estaban haciendo la campaña a Milei. Cada vez que lo criticaban, cada vez que se la agarraban con él, lo ponían en primer plano. Sí. Y entonces la agenda la manejaba Milei. Sí, claro. Vos en esos casos lo que tendrías que hacer es poder trabajar con impacto tu propia agenda.
Bueno, se perdieron en esa discusión y ocurrió lo que ocurrió. Fue un negocio redondo para lo que fue la orientación de campaña de La Libertad Avanza, que todavía no estaba consolidada, Javier Milei. ¿Y coincidís en que ahora se podría buscar una figura que salga desde el equilibrio, desde lo moderado, que ya se acabó esa disrupción de Milei? Es difícil. Lo más probable es que sea otra disrupción. ¿Pero no desde el punto del equilibrio? Y es difícil porque además toda esta situación también favorece al otro polo. Por eso tenemos realidades que están profundamente polarizadas. Lo que pasa es que también nosotros necesitamos un tipo de ciudadanía práctica, es decir, la conciencia de los ciudadanos de poder buscar y obtener ese equilibrio. No solamente la dirigencia está polarizada y polariza, sino que también la sociedad está en eso. Claro. Bueno, yo te decía también el otro tinte que se está notando mucho en el discurso de Milei, esta religiosidad que manifiesta cercana al judaísmo, ahora al evangelismo, con el templo evangélico en el que asistió el discurso, mucha cita bíblica, mucho párrafo de... Bueno, en la historia política y personal de Milei hay mucho del misticismo, sí. Hay elementos del pensamiento mágico, hay elementos o ciertas manifestaciones de religiosidad. Tal vez lo que habría que ver es si en el fondo hay espiritualidad, que es una cosa completamente distinta. Lo que pasa es que eso compete al individuo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que ha ocurrido, y si uno escucha atentamente el discurso que dio en el Chaco el fin de semana pasado, tiene ahí elementos, es muy astuto, está bien asesorado, tiene ahí elementos pragmáticos y teóricos sobre, y lo mencionó, no mencionó el libro, pero lo mencionó justamente a la autora Max Weber, que es el que escribió El capitalismo y ética protestante. Si bien este tipo de iglesias tienen cierto origen en el protestantismo, pero tienen otro desarrollo, otra evolución de lo que es el protestantismo tradicional, él ahí tiene muchos elementos para trabajar lo que son las ideas del capitalismo. Tal vez no tanto lo que es el anarcocapitalismo, pero sí el capitalismo, pero con una incidencia más que religiosa, también espiritual, que después va tomando distintas acepciones y distintas deformaciones, como es, por ejemplo, lo que sí estarían más enmarcadas este tipo de iglesias, de lo que se llama, es una concepción teológica desarrollada especialmente en Corea, que es una teología del bienestar económico de las personas, sí. ¿no? Una teología que parte de una idea más bien mística, de que si a vos te va bien económicamente es porque sos un elegido de Dios. Esto tiene una base en una interpretación del calvinismo, ¿no? Y se sustenta en este tipo de cuestiones, que si vos individualmente, particularmente, tenés éxito económico, tenés éxito en tu vida, en todo tu desarrollo, es una muestra de que sos un elegido. Gustavo, ¿y la religión usa la política y la política usa la religión? ¿Es una relación mutua? ¿Cómo es? No sé si uno puede decir que usa, o es un contexto interesante de reunión que va por fuera de lo que son las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Existe, por ejemplo, el voto evangélico? No, a ver, esas son generalizaciones bastante complicadas, ¿no? Vos sí tenés un auditorio ahora y lo aprovechás y estás ahí, presentás
todos estos aspectos. Pero de ahí a decir que toda la gente va a votar de la misma manera, no es tan así. Ni por cuestiones religiosas, ni por cuestiones profesionales, ni por cuestiones de sector social. Siempre vos vas a tener en todos los niveles, en todos los segmentos que puedas determinar, vas a tener ahí un mix, donde pueda haber una preponderancia o no hacia un voto, pero tampoco es decir, bueno, los hombres, como dicen, ¿no? El masculino joven lo vota mayoritariamente a Milei. Sí, lo vota más. Mayoritariamente es algo que hay que revisarlo muy bien y es difícil acceder a datos tan precisos. Sí podés hablar que pueda haber cierta predisposición, pero que te van a votar todos, no te van a votar todos. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro, lo que pasa es que la incidencia de las iglesias evangélicas en Brasil son muy distintas, ¿no?, a la Argentina. Han tenido un avance muy grande, han generado grandes grupos humanos que asisten o se comprometen con ese tipo de servicios, pero la regla es la misma. Lo que pasa es que son muchos, sí, en cantidad. En la Argentina no es un sector que pueda modificar, digamos, ese tipo de cuestión, ¿no? ¿Y Milei va a mantener este tipo de discurso? ¿Vos qué crees que le conviene? Religioso, no, sí, y agresivo. No, yo creo que forma parte, además forma parte hasta de su oferta electoral. Siempre escuchamos hablar, ¿no?, y algunos políticos le dicen, no, porque yo soy muy disruptivo. Bueno, Milei vino a disrumpir lo disruptivo, es el más disruptivo de todos, es auténticamente disruptivo. Y si vos decís, che, mirá, es políticamente correcto, no es Milei. Sí, Milei lo que es el paradigma de lo, digamos, incorrecto políticamente, ¿no? Y entonces es difícil que una persona cambie, y cambia a esta altura, a esta edad, y con otro factor que hay que tener en cuenta, que es el factor poder. Eso también, bueno, está analizado por muchos autores, entre ellos Max Weber, que fue un importante sociólogo, y que también, ¿no?, debemos tener en cuenta la posición de poder de una persona, más aún de un presidente, respecto al resto. Y es un elemento más, ¿eh? Entonces, vos ahí tenés bastantes elementos que podés observar de esa presencia de él en una iglesia surgida, pero transformada después desde el protestantismo, con esto que se llama la teología de la prosperidad. Si tu vida se marca próspera, vos fijate que una particularidad de quienes se convierten en estas iglesias evangélicas, en muchos casos vos vas a hablar de un cambio en su vida, ¿no? Llegan a esa iglesia por diversos problemas, si tenían problemas con la bebida, superan ese problema, si tenían otro tipo de problemas, lo superan. Y el tema es preguntarse, ¿se produce un milagro en la persona o se produce en la persona un cambio de conductas, actitudes, de posición frente a la vida y frente a los demás, que lo lleva a tener una vida más ordenada, y eso le significa prosperidad? Claro, no por milagro, sino por el cambio de la actitud. Por un cambio de actitud, por el accionar. Por su fe también, ¿no? Pero es mucho por lo que pone la persona, ¿no? Exacto. En virtud de lo que cree. Gracias, Gustavo. No, de nada. Un placer hablar con vos. Muchas gracias por venir. Una reflexión final para este programa.
El discurso del odio es la sangre que nutre a las redes sociales. Allí nació el término hater, y cuando alguien quiere que en las redes se hable de él, lo mejor que puede hacer es insultar, decir algo cruel o mostrarse violento. Lo hace Trump, lo hizo Bolsonaro y lo hacen algunos líderes de la derecha europea. En Argentina también la oposición se suma a esta tendencia y el Congreso parece un ring de boxeo. Pero por otro lado, aparece la religión mezclada con la política. Y a veces, lejos del mensaje de paz y amor que se supone trae la religión, también se suma con palabras desaforadas y combativas. La relación intermitente de Milei con el Vaticano, primero a través de Francisco y luego de León XIV, la cercanía del presidente con el judaísmo en cada viaje a Israel, las imágenes con rabinos o en el Muro de los Lamentos, demuestra como nunca antes la relación de un presidente argentino con las instituciones religiosas y el valor que tienen en su agenda y en su discurso. Ahora se suma la iglesia evangélica a través de un pastor chaqueño que inauguró un templo faraónico y allí habló Milei. Y en sus palabras no apareció la paz, sino la lucha. No habló de la bondad de Dios, sino de la figura del maligno en la representación del Estado. Son tiempos violentos, y no solamente en la calle, sino en el alma de muchos. Cuando la política toma prestada la religión y la religión se deja usar por el poder, o bien ella lo usa, ya no se busca elevar el alma, sino dominarla. La palabra sagrada se transforma en consigna. La fe se transforma en trinchera. Y el otro, el distinto, el que piensa diferente, deja de ser hermano para convertirse en amenaza. Quizás el milagro que esperamos no sea divino, sino profundamente humano. Bajar el volumen, mirar al otro a los ojos y volver a hablar sin herir.